En el vídeo de hoy quiero hablaros de cuál es la mejor agua que podemos elegir para beber. Vamos a hablar un poquito de las ventajas y desventajas que tiene cada filtro, del agua del grifo, del agua de botella, si es de vidrio o si es agua de plástico, y también vamos a hablar de un agua ionizada y filtrada con efecto alcalinizante para la salud. Vamos a ir comentando todas. Voy a empezar por el agua de grifo, ¿no? Que especialmente en España, ¿no? Al menos es clorada, no suele ser, es clorada el agua que viene de grifo. El cloro es un desinfectante muy utilizado, ¿no? Y pues es verdad que ayuda mucho y que implica algunos beneficios pues incuestionables, como pueden ser pues es una reducción de enfermedades contagiosas bacterianas, virales y parasitarias. Sin embargo, el cloro pues también tiene algunas contraindicaciones para nuestra salud. Sabemos que el cloro reacciona con la materia orgánica que está presente en el agua y forma unas sustancias que se llaman trialometanos, que se escribe THM para acortar, ¿no? Y entonces los trialometanos pues son unas sustancias químicas que van a presentarse en el agua dependiendo de varios factores, principalmente la cantidad de cloro que tenga, la cantidad de materia orgánica que traiga este agua también en descomposición, y luego pues también depende de otros factores como la concentración de bromuros que tenga ese agua, el pH y la temperatura, ¿no? Entre todos ellos pues hay uno que es más conocido, que es el cloroformo, que además suele ser el más importante, pero en general todos ellos suelen incorporarse al cuerpo humano pues a través de distintas vías, como puede ser pues la ingestión directa del agua del grifo, ¿no? Que muchas personas pues bebéis el agua directamente del grifo, por inhalación también, porque también están en el aire, en el agua evaporada y eso, y también por absorción térmica, es decir, cuando nos duchamos, ¿no? Entonces, pues también por piscinas, ¿cierto? También porque el cloro suele ser el mayor desinfectante en muchas piscinas, ¿no? Entonces, pues hay muchos estudios epidemiológicos, ¿no? que demuestran que la exposición a trialometanos, en general, también a cualquier producto de desinfección, pues está mucho más asociada con el riesgo de ciertas enfermedades, destacando sobre todo el cáncer de vejiga. Por ejemplo, en Alemania no se clora el agua y hay mucho menos incidencia de cáncer de vejiga. Se han hecho estudios comparativos con el cáncer en España, ¿no? Se suele asociar pues eso, un consumo de unos 30 años, con largas exposiciones, o sea, porque un día te llevas un vaso del agua del grifo no pasa nada. Ahora, si estás 20, 30 años bebiendo agua del grifo, pues parece que tienes un riesgo mucho más alto de contraer un cáncer de vejiga. Entonces, pues tanto el cloroformo como todos estos trialometanos están catalogados como posibles carcinógenos para los humanos. Se sabe que en animales sí que producen cáncer, y en humanos está en estudio, pero ya están catalogados como posibles carcinógenos. Por otro lado, también el cloro, sobre todo, estamos hablando del cloro inorgánico, no es lo mismo el cloro inorgánico que aparece en el agua de grifo, que es el que se usa para la cloración, que el cloro orgánico unido a otras sustancias, como puede ser el dióxido de cloro u otros cloros. Entonces, este cloro inorgánico también destruye muchas bacterias beneficiosas de nuestro intestino, de nuestro microbioma intestinal, y también destruye vitamina E, que es muy antioxidante y forma parte de las membranas celulares, glóbulos blancos, es decir, debilita nuestro sistema inmunológico, y bueno, pues también reacciona con el colesterol, oxidándolo, que es el colesterol malo, y también se ha relacionado con problemas en los bronquios. Luego también hay algún estudio de mujeres embarazadas que ha demostrado que el beber agua de grifo, que las mujeres que bebían agua de grifos tenían unas 5 veces más riesgo de aborto que otras mujeres que no bebían agua clorada. Y el cloro pues también ya en caso de los niños podría causar más espina bífida, está relacionado, ¿vale? Con más casos de espina bífida en los recién nacidos. Bueno, pues más cositas. Hay derivados del cloro que se forman también al añadir el cloro al agua, al reaccionar con otras sustancias como el perclorato, que produce muchos problemas tiroideos. Esto ya lo denunció en el 1995 el doctor López Rueda, que es un internista y endocrino de nuestra ciudad de Huelva, que además es mi padre. Y bueno, pues habló mucho de este porque hubo una epidemia en el 95 en Huelva, se dispararon los niveles de tiroides. Y bueno, de hormonas tiroideas, del TPO, el anticuerpo también se disparó, y entonces pues él lo denunció ya. Y luego también las dioxinas, que son otros derivados del cloro, pues también tienen un efecto altamente cancerígeno y están presentes desgraciadamente hoy en la sangre de cualquier persona. Si haces un análisis de sangre buscando dioxinas, las encuentras en casi cualquier persona. Luego también pues añadir cloramina al agua, que es un derivado del cloro, ¿no? Para el suministro, aumenta la exposición de plomo en el agua en el que bebemos, sobre todo en las viviendas que tengan unas tuberías más antiguas, ¿no?
Y bueno, pues también se le añade al agua de grifo no solamente cloro, sino también flúor. El flúor en exceso pues también provoca problemas en los receptores de yodo de la glándula tiroides, con lo cual afecta al tiroide, puede provocar hipotiroidismo, y además se ha relacionado un exceso de flúor con cáncer de hueso, Alzheimer y otras patologías, incluso la artritis. Entonces, pues nada, también para terminar con el agua del grifo, deciros que muchas veces presenta contaminantes de metales pesados, como puede ser el cobre, el plomo, el zinc, el arsénico, el aluminio, que está muy relacionado con Alzheimer, el mercurio, ¿vale? Entonces, pues el aluminio, por ejemplo, se sabe que se añade muchas veces en el filtrado del agua de grifo, pues porque ayuda a eliminar sedimentos, es que se añade a conciencia, ¿vale? Y bueno, pues también pesticidas, herbicidas, que también llegan arrastrados por las lluvias, por la nieve, y llegan hasta los pantanos y todo eso, medicamentos que también llegan a los ríos, y pues nada, todo eso muchas veces las plantas potabilizadoras no consiguen eliminarlo, incluso isótopos radiactivos procedentes de radiactividad tanto natural como de centrales y accidentes nucleares. En fin, el agua de grifo, como os estoy intentando hacer ver, pues tiene muchos inconvenientes, porque si no es el cloro es el flúor, si no es el metal pesado y si no es el plomo de las tuberías. Entonces vamos a pasar al siguiente, que sería el agua embotellada. El agua embotellada pues depende de la procedencia, ¿no? Por ejemplo, hay aguas de alta calidad, aguas de manantiales de montañas que son buenísimas. El problema es que cuando lo envasamos en plástico, pues sobre todo el PET, que es el plástico que más se utiliza, pues el PET es un plástico que desprende al agua muchas sustancias tóxicas, como los ftalatos o como solventes como el sileno, el tolueno, el antimonio, que tienen una acción con nuestras hormonas, ¿no? Se les llama disruptores endocrinos, también el bisfenol A, por ejemplo, los PCDs. Estos disruptores endocrinos lo que hacen es que imitan a nuestras hormonas, y entonces se adhieren a los receptores y no permiten que tus hormonas funcionen bien. Y estos disruptores endocrinos pues están relacionados con muchas enfermedades, tanto para la salud reproductiva masculina, pues malformaciones en genitales de niños recién nacidos, disminución en la calidad del semen, cáncer de testículo, también en trastornos del metabolismo, obesidad, diabetes. Todos estos disruptores endocrinos pueden también alterarlo mucho, problemas cardiovasculares, enfermedades neurológicas, sobre todo también mucho para la salud femenina, porque suelen ser muy similares a los estrógenos, se les suele llamar también senoestrógenos, entonces se adhieren mucho más en las mujeres que en los hombres, tal vez por eso las mujeres tienen más problemas de fibromialgia, ¿no? Hay ciertas enfermedades que tienen un índice más alto en mujeres. Bueno, y luego pues tendríamos lo que es el agua filtrada, ¿no? Podríamos dividirlo en estos tres grupos: agua de grifo directamente, agua de botella. En el caso de que sea vidrio sería la mejor agua, siempre que el vidrio esté en buenas condiciones y no esté desprendiendo plomo. Y luego el agua filtrada, ¿no? Que sería la que tal vez por desgracia, por la contaminación del planeta, pues sea la mejor opción. Entonces hay varios tipos de filtro, ¿no? Tenemos los filtros de carbón activo granular, que son eficaces para eliminar cloro y reducir muchos metales pesados, pesticidas, otras sustancias tóxicas, pero tienen una desventaja, y es que no elimina la cloramina, que es un derivado del cloro, ni el flúor, ni tampoco la mayoría de isótopos radiactivos, ¿vale? Entonces, pues eso, tenemos que intentar buscar un filtro que nos elimine lo más posible. Luego tenemos filtros de ósmosis inversa. Estos filtros pues se han considerado de mucha calidad, pero el problema que tienen es que filtran tanto el agua que la dejan prácticamente sin minerales, ¿no? Entonces resulta un agua un poquito de efecto más acidificante. Un agua sin minerales es un agua muy ácida, ¿no? Luego pues también tendríamos filtros que lo que hacen es destilar el agua. Pues lo mismo, el agua destilada, aparte de que tampoco elimina el flúor ni la cloramina, pues es un agua muy carente de minerales, igual que el filtro de ósmosis inversa, ¿no? Entonces al no tener minerales pues es un agua con un efecto acidificante. Y luego pues también tendríamos los filtros de gravedad, que son filtros en los que el agua pasa muy lentamente a través de un filtro cerámico que va a eliminar gran parte de sustancias tóxicas del agua. Lo que pasa que la mayoría de estos filtros convencionales de gravedad llevan únicamente carbón en su interior, entonces hay sustancias como el flúor, la cloramina y los isótopos radiactivos que van a permanecer en el agua. Luego están los filtros de arcilla volcánica, que son muy eficaces siempre y cuando el agua se filtre lentamente. Lo que pasa es que esos filtros son más caros.
y se utilizan pues incluso en plantas nucleares para eliminar los residuos radiactivos. Estos serían unos filtros bastante buenos, arcilla volcánica.